Hola Capricornio, bienvenidos a Cama Tarot. Yo soy Asier y vengo a traerte tu lectura de qué piensa, qué siente, qué hará. Dicho esto, empezamos con tu lectura. Y por cierto, es más que probable que adelante de la lectura pues saquemos el oráculo erótico en el cual nos enseñe pues ese tipo de deseo, de placer, de ilusión oculta o quizás no tan oculta entre tu conexión y tú, ¿vale? Venga, vamos allá, Capri. Dice, miedo al abandono, persiguiendo y codependencias. Estas son las 3 palabras claves para tu lectura en el día de hoy. Curioso. Estoy preparado para disfrutar a tu lado de todo lo que he conseguido. Te imagino cenando en mi casa y durmiendo juntos. Necesito tener el valor para pedírtelo. Muchas gracias por haberme dado tanto y cuidado de mí. Te echo de menos, lo sabes, ¿verdad? Bueno. Vamos a ver, Empezamos con la energía del ex, de ese pasado. Aquí pondremos la de las parejas, relaciones, conexiones. Y aquí los que estáis conectando con una persona que os gusta, os atrae, os llama la atención, pero que, bueno, al final de cuentas, pues no sois nada oficial. ¿Sí? Bien, venga, vamos a ver qué tenemos por aquí. Bueno, sí, tiene mucho sentido. Este pasado sí que es verdad que te recuerda, te piensa, siente de que todo está roto, de que todo está perdido. La verdad es que es una persona que tiene miedo a que le olvides, a que le dejes atrás, a que pases página. Es una persona que se siente muy sola, se siente muy vacía. Es como que lo que tú le dabas, lo que tú le aportabas, nadie se lo puede dar. Realmente me sabe mal decirlo, pero yo aquí veo más dependencia que amor, ¿vale? Claro. Si realmente consideras que es lo oportuno, pues sí, podrías volver con esta persona. Pero si te soy sincero, si te doy mi opinión, mi consejo, es que no vuelvas, que no vayas con una conexión así, porque es triste cuando dos personas están juntas, pero que no es porque haya ese amor, no es porque haya esa conexión, ese sentimiento tan bonito, ¿no? Sino que es más bien por dependencia. Por dependencia, por no saber estar solos. No es algo que te vayáis bien, cielo, la verdad. Me sabe mal porque yo sé que algunos pues aún tenéis ese atisbo de esperanza, pero es que no sería bueno. No sería bueno ni para ti ni para esta persona. Honestamente, yo te recomiendo más que pases página. Que pases página y, bueno, a ver, la vida da muchas vueltas, ¿no? Yo tampoco te voy a decir, no, esto es totalmente imposible, nunca va a volver, nunca tal, nunca cual. Bueno, ahora mismo no se ve, ¿vale? No me muestra esa posibilidad, al menos como algo caras a un futuro, como algo factible. Quizás algunos sí que, oye, vais a tener un encuentro y ya está. Y luego, pues mira, si te he visto no me acuerdo. Claramente considero que esto no es lo más sano ni lo más apropiado, ni para ti ni para esta persona, ¿verdad? Así que con respecto al pasado, honestamente lo mejor que podrías hacer es pasar página, centrarte en ti, buscar un nuevo camino, abrirte y sobre todo sanar porque yo veo que muchos, es como que este pasado os dejó una huella, os dejó una herida, un dolor, esa energía de desconfianza, ¿no? De protegerse, de poner
digamos, una barrera pues para no sufrir, para no salir malheridos, ¿sí? Muchos de vosotros superasteis con creces el pasado y de hecho ahora lo que queréis es conocer a una persona nueva. Sí que es verdad que veo que no sois pocos los que ya tenéis un objetivo en mente, sentís una conexión, una atracción con alguien, pero a su vez noto bastante incertidumbre, bastantes dudas, bastantes miedos de cómo podrá salir, me van a hacer daño, no va a funcionar, si va a funcionar, etc. Te diré algo muy claro, y es que normalmente el ser humano sufre más por lo que piensa que por lo que realmente es. Yo sí que veo que aquí pueden haber grandes posibilidades, pero también veo mucho miedo y mucha inseguridad. Así que dime, si tú no crees en ti, si tú no confías en ti, ¿qué lo hará? Tenéis que confiar más en vosotros. Tenéis que creer más en vuestras capacidades. Esa es la manera de avanzar, de salir hacia adelante. Sí que veo, Capricornio, que muchos de vosotros estaréis conectando, si no es que lo estáis haciendo ya, con una persona que te va a llamar mucho la atención. Y mira que te voy a decir, yo me atrevo a deciros incluso que será esta persona la que se declare. Será esta persona la que mueva las fichas, la que diga, que me gustas, ¿por qué no quedamos? ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos aquello? ¿No? Es como que va a ser más la otra persona quien te va a buscar a ti, quien va a estar, digamos, rompiendo el hielo. Está bien. Los que estáis dentro de una pareja, dentro de una conexión, hay un sentimiento fuerte entre ambos. Sí que es verdad que veo dificultades, veo problemas, como que las cosas quizás pues no han ido tan y tan bien como desearíais, ¿vale? Pero aquí lo que prima es el amor, sentimiento, la conexión que hay entre tú y esta personita. Yo os veo bien, veo que hacéis un buen equipo, que os entendéis, que tenéis ganas de esforzaros, de avanzar, de seguir hacia adelante. También veo que llega como un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, un cambio importante, un avance importante en vuestra relación. Veo como que vais a estar cumpliendo proyectos, haciendo realidad ciertos cometidos. Esto es bueno, es muy, muy bueno. Vamos a ver el oráculo erótico, ahora sí, ese, digamos, tentación que tiene esta persona hacia ti, que es lo que le gustaría, ¿no? Bueno, es un mazo bastante peculiar, las cosas como son. Dice, clávame tus tacones altos porque soy tu esclavo. Estoy deseando hacer lo que me pidas. Probemos las delicias que puedo preparar en la cocina y juguemos con los sabores en nuestros cuerpos. Bueno, pues cerramos la lectura con estos mensajitos en el día de hoy. Así que bueno, cielo mío, pues muchas gracias por haber llegado a estas alturas del vídeo. Espero de corazón que te haya gustado y si es así, pues me encantaría recomendarte que te suscribieras y activases la campanita. Si además me dejas un mensaje en los comentarios que contenga la palabra participar, encantado voy a apuntarte en el sorteo de la lectura gratuita que estoy realizando cada mes. Dicho esto, ahora sí que sí, me despido de ti y nos vemos en el próximo vídeo.
Adiós, cielo. Te quiero.